Unidad 3 del Espacio Académico de Lógica y Pensamiento Matemático de la Universitaria Virtual Internacional. En esta unidad estaremos trabajando la semejanza y la proporcionalidad. Con respecto a estos temas, abordaremos la proporcionalidad y semejanza, los criterios de semejanza, teorema de Pitágoras, los teoremas de proporcionalidad, especialmente el teorema de Tales. Debemos considerar que al realizar una construcción podemos construir planos o escalas que pueden ser semejantes a la construcción original, pero con un menor tamaño. En estas se identifican inconvenientes que no es necesario replicar al momento de hacer la construcción real. Los planos, entonces, no se elaboran con las medidas reales de la construcción, sino que se establece un factor de proporcionalidad que va a hacer que el plano tenga una construcción semejante al diseño real, por lo que diremos que son proporcionales. Cuando hablamos entonces de proporcionalidad y semejanza, es importante considerar el tema de razón. La razón es una relación entre dos números A y B, donde B es diferente de 0, expresado como un cociente, A sobre B. Este cociente es una expresión simplificada, es decir, una fracción, vista como un número racional. Y la proporción lo que nos va a permitir hacer es establecer una relación de igualdad entre dos razones. Por tanto, A sobre B es igual a C sobre D, considerando que B y D deben ser diferentes de 0. Esta razón de proporcionalidad nos va a permitir establecer si dadas dos representaciones o dos razones, estas son proporcionales. Tenemos también los criterios de semejanza aplicados en los triángulos. En los triángulos los criterios de semejanza son tres: ángulo, 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 lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Estaremos entonces abordando cada uno de estos criterios en el que al comparar dos triángulos y si la correspondencia entre cada uno de los ángulos entre las dos figuras son iguales, podríamos decir que los ángulos son semejantes. Si establecemos la relación lado, ángulo, lado y encontramos que en uno de ellos relacionamos el lado con el lado de un triángulo con el lado del otro triángulo, el ángulo y el lado, donde el ángulo es el que está entre estos dos lados, estableceremos también relaciones de semejanza allí. Y al comparar los tres lados correspondientes entre dos triángulos. Cuando abordamos el teorema de Pitágoras, encontramos aquí una relación muy utilizada y de mayor aplicación al hacer construcciones, al momento de trabajar la trigonometría o casos propios de la ingeniería. Encontramos una relación que, dado un triángulo rectángulo, la suma de sus catetos, cada uno de ellos elevados al cuadrado, va a ser igual a el cateto o la hipotenusa más bien elevada al cuadrado. Esta relación se va a cumplir siempre y nos va a permitir establecer valores, ya sea la hipotenusa o cada uno de los catetos. Recordemos que el teorema de Pitágoras lo podremos aplicar si el triángulo es rectángulo. Encontramos también teoremas de proporcionalidad asociados a las figuras geométricas. En este caso, el teorema fundamental de la proporcionalidad establece que si una recta paralela corta a dos lados de un triángulo y es paralela a uno de ellos, los triángulos que se forman, en este caso el triángulo ACB, va a ser semejante al triángulo CDE y establecemos la relación mediante esta expresión. ¿Cuál sería entonces un recíproco? Si encontramos que los dos triángulos son semejantes y tenemos una recta que divide el triángulo por dos de sus lados y encontramos que son semejantes, podremos establecer entonces que la recta DE, en este caso, va a ser paralela al segmento AB. Y el teorema de Tales. Si a tres o más rectas paralelas
se intersecan con otras dos rectas, en este caso I y H, en los puntos A, E, D, B, F y C respectivamente, podríamos establecer una relación de proporcionalidad entre los segmentos CF y FB con respecto a los segmentos DE y EA. Establecemos entonces así la relación para hallar distancias que desconozcamos en situaciones problema que estaremos abordando en el trabajo de la unidad. Los contenidos entonces van a proporcionar algunos recursos para que ustedes los puedan consultar a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la unidad. Tengamos presente que esta unidad presenta tan solo 2 semanas de trabajo, por ende 2 encuentros sincrónicos, y que a la fecha de encuentro sincrónico se esperan los avances correspondientes al trabajo propuesto para la unidad.